Lo que separaba a San Pablo de otros discípulos de Jesús es que él no solo se enfocaba en los judíos, quería convertir a personas de otras creencias. Sus métodos pudieron causar que la cristiandad se convirtiera en una religión mundial. Al final, ellos pudieron ocasionar la caída del Imperio Romano. Y así fue la propia ingeniería de los romanos lo que le dio a San Pablo la oportunidad que necesitaba. San Pablo vivió y predicó en la ciudad de Éfeso, parte de Turquía contemporáneo, durante 2 años y medio. La ciudad más grande en Asia romana, con una población de amplio criterio cosmopolita, fue el lugar ideal para predicar y ganar adeptos. El arqueólogo Julian Bennett descubrió que el modo en que los romanos construían sus ciudades le daba a Pablo la oportunidad única de traer a un enorme número de personas a la cristiandad. Pero también descubrió que esta ciudad había hecho más persecuciones mundialmente que la teología y una nueva religión. Toda ciudad romana pudo haber tenido un burdel. Este era un hecho diario en la vida de los romanos. Pablo estuvo en una ciudad con reputación de búsqueda de placer. Una sociedad dominada por el hombre. Cuando el hombre joven no se casaba hasta mediados de sus 20 o 30 años, un lugar como Éfeso, una ciudad con puerto que pudo haber tenido varios bordeles. Justo al centro de la ciudad, los arqueólogos encontraron un señalamiento intrigante. Mostraba un pie y un corazón. En este edificio en particular, cuando excavaron en el siglo XIX, encontraron numerosas lámparas de aceite con escenas de arte erótico en ellas. Y también una inscripción refiriéndose a gente joven. Y así, los excavadores llegan a la conclusión natural de que este fue un burdel principal de Éfeso, ocupando una prominente esquina. La prostitución fue una fuente importante de ingresos para la administración romana. Incluso sabemos que las prostitutas pagaban impuestos a la ciudad y al gobierno, y que los impuestos eran equivalentes a un acto sexual y tenían que pagar este impuesto cada mes. Pero no se trataba solo de placer. El reto fundamental para la ciudad era proveer diversiones vitales a más de 200,000 personas. La más importante era el agua. La fuente de la ciudad estaba a 12 kilómetros de distancia en el valle Marnas. Desviarse a Éfeso requirió de una extraordinaria hazaña de ingeniería. Bien, aquí la tenemos. Este es el puente del acueducto para el Éfeso romano. Fue construido alrededor de 2000 años, antes de la época en que Pablo lo visitara, pero aún está en una increíble condición. Un acueducto de este tamaño necesitó más financiamiento de lo que la ciudad podía pagar, pero le dio la oportunidad a los políticos de ganar favor con las masas. Nos dio el nombre del hombre, Faius Sextilius Polio, con su esposa y también su hijo. Para las personas de Éfeso, sua pecunio fecundum curavit, pagamos por ello de nuestro bolsillo. Es un modo de hacer que las personas de Éfeso recuerden quién eres. O tal vez la idea sería, cuando llegue de nuevo el tiempo de elección, no olviden a mi hijastro. Cual fuera su motivo, los individuos que pagaron por proyectos como este hicieron un gran servicio por la ciudad. El acueducto Polio llevó agua vital a Éfeso, donde colocaron una elaborada cisterna. Esta es precisamente la clase de cosas que buscamos cuando seguimos un acueducto. Está abarrotado totalmente con calcio carbonatado. Este calcio ha sido disuelto fuera del agua, bajando con el acueducto, con esas colinas de piedra caliza y entrando a la ciudad en algún lugar en esta área. Sobre esta estructura. Y por aquí hay una sección que se ha roto y desprendido. Y si puedo levantar esto, tenemos el reborde de una orilla y una toma en la otra. El reborde siempre pudo estar al final del río abajo. Así que es un ejemplo de la tecnología romana. Las tuberías como esas iban en una red de trabajo debajo de la colina. Habían 100 galones al día para cada Éfeso. Comparado con las provisiones hechas en las ciudades más modernas,
Pablo y la mayoría de los otros ciudadanos obtenían su agua de las fuentes comunitarias, pero algunos edificios eran suplidos directamente. Uno era la casa de baño. Los baños de los romanos eran el foco principal de la vida social de la ciudad. Aquí los efesos discutían política, filosofía y las ideas religiosas de Pablo. La cristiandad se esparció de boca en boca y fue de lugares como estos que Pablo empezó a pasar su mensaje a una audiencia más amplia. Las casas de baño fueron lugares equipados con lo que entonces era alta tecnología, incluyendo un sistema de calefacción bajo tierra llamado hipocausto. La verdad, tenemos mucha suerte. En este punto en particular, es una sección cruzada preservada de un sistema típico de hipocausto. Así que aquí pueden ver los pilares que soportan el piso principal, un yeso rosa muy fuerte conocido como opus ignatum que mantiene el calor dentro. Arriba de esto tenemos mucha suerte. Hay losas de mármol desde el piso. Corría aire caliente bajo el espacio del piso, esparciéndose hacia las paredes para calentar el cuarto por todos lados. Se puso tubería para agua caliente en el baño. El agua sucia de la casa de baño era puesta para un buen uso. Baldeaba desperdicio de otros edificios. Y junto está una de las comodidades más importantes encontradas en cualquier ciudad grande romana. Y sin duda, una linda letrina pública romana. Asientos de mármol. Agradable y frío en el verano. Quizá no tan agradable en el invierno. Y te sentabas aquí junto a tu vecino, hablando del clima. Juegos de gladiadores, ¿cómo era la vida? Tenían un pequeño arroyo de agua enfrente, porque los romanos no tenían papel sanitario. En vez de eso, cada romano llevaba una esponja personal y la ponían al final de una vara, la sumergían en el agua, y ahora ya saben para qué es esto. Nuestra evidencia de esto viene de una fuente inusual. Se dice que un gladiador, en vez de salir y pelear con su oponente, prefería suicidarse, y lo hacía usando la excusa de ir a la letrina. Tomaba una esponja y él mismo se asfixiaba hasta morir. Así que por eso sabemos lo de las esponjas. Mientras Pablo pudo usar esos baños públicos, las clases más altas tenían la privacidad de sus lujosas casas. Hoy, el remanente de esas casas suntuosas son protegidas en un refugio con control de clima. San Pablo pudo haber visto cómo las construían y cómo fueron amuebladas con exótico mármol traído por el Imperio Romano para anunciar sus propias riquezas. Cada casa tenía un baño privado, constantemente baldeado por el sistema de acueducto. Esta es una letrina de muy alta calidad, una pequeña letrina privada. Y sabemos que en Roma, al menos asumimos que en Efeso, también tenían diferentes tamaños de plomería y calculaban los impuestos que tenían que pagar por el tamaño de su tubería. Así que tener un baño privado como este es un signo de mucho estatus. Los propietarios más acaudalados podían pagar una buena forma de aire acondicionado, paredes de agua. Necesitabas agua todos los días solo para estar vivo. Necesitas agua para asearte, para cocinar, pero también ayuda para enfriar el aire. Así que por eso este debió haber sido un lugar extremadamente placentero donde estar, en especial en verano. Los dirigentes efesos disfrutaban de una alta calidad de vida, y de repente Pablo amenazó con interrumpir eso. No solo socavó las creencias de los paganos, sino que con eso dañó el comercio más importante de la ciudad. La religión era un gran comercio. Su mercado llenó el templo de peregrinos. Diminutas estatuas de plata de la diosa Artemisa se vendían como amuletos y trajo una vasta ganancia. Pero la llegada de la cristiandad significó que las personas le dieran la espalda a los efesos. 25,000 personas se reunían en el gran teatro a oír y hablar a un platero llamado Demetrius. Les dijo que Pablo no solo estaba insultando a su diosa, sino amenazando a su principal ingreso. Él conmocionó a la multitud al punto donde erupcionó un disturbio anticristiano. La tradición dice que por calmar a la multitud enfurecida, Pablo fue puesto en prisión. Se cree que fue donde escribió algunas de las cartas que pudieron ser parte del Nuevo Testamento. A su salida, le dijeron que se fuera de Efeso. Pero su nueva religión estaba tomada. La ciudad se había convertido en una ciudad de cristianos,
Y el vendedor de plata Demetrios tenía razón. La ciudad de Éfeso declinó con el culto de Artemisa.